¿Cómo están, queridos alumnos? Continuamos con nuestra clase virtual de filosofía. Hoy vamos a ver el tema filosofía de los padres de la iglesia. No es religión, es filosofía, es el pensamiento filosófico que tenían los padres de la iglesia. Y vamos a ver quiénes son. Los padres de la iglesia, o simplemente los santos padres, son un grupo de sacerdotes, teólogos y escritores eclesiásticos. Eclesiástico significa de iglesia, es decir, escritores cristianos, obispos en su mayoría, que van desde el siglo I hasta el siglo VII, y cuyo conjunto de doctrinas es considerado testimonio de la fe y de la ortodoxia en el cristianismo, es decir, escritos que la iglesia los acepta como mensaje de Dios para los hombres. No en el mismo nivel que la Biblia, hay que hacer no hay que hacer una relación de estos escritos con los de la Biblia. La Biblia es inspiración absoluta de Dios, del Espíritu Santo. Pero estos son escritos también que Dios nos habla, que Dios ha querido también de una manera u otra asistir a estos santos padres o padres de la iglesia para transmitirnos el mensaje de Dios. En principio, la denominación de padres de la iglesia se guardó para 4 padres de la iglesia oriental y posteriormente se agregaron a otros 4 de la Iglesia Latina de Occidente. Hoy hay muchísimos más, pero estos son los más destacados tanto de la Iglesia griega o la Iglesia oriental y la Iglesia latina, que es la Iglesia occidental a la cual nosotros pertenecemos. ¿Quiénes son? Tenemos a Atanasio de Alejandría, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo. Y en la Iglesia Latina, San Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Gregorio Magno. El más conocido, sin duda alguna, para todos es San Agustín. Veremos también San Agustín más adelante. ¿Qué es la patrística? Se conoce como patrística al conjunto de escritos doctrinales de los primeros siglos del cristianismo, es decir, de los santos padres, cuya intención era definir el dogma, es decir, la verdad de fe, unificar las distintas interpretaciones del cristianismo que se daban en esa época sobre la iglesia, los sacramentos, sobre la Biblia, y promocionar la doctrina cristiana, es decir, dar a conocer el mensaje verdadero que Dios quiere para los hombres, en la mayoría de los casos exponiéndola en un lenguaje filosófico que le hiciera aceptable para las clases cultas del mundo grecorromano. Recuerden que en esa época los grandes intelectuales estaban en el mundo helénico, en el mundo griego y en Roma. Entonces, para poder hablar a esta clase intelectual no se podía utilizar la Biblia, porque ellos desconocían que era la Biblia. Entonces empezaron a utilizar términos filosóficos y aplicar la filosofía, o mejor dicho, interpretar la Sagrada Escritura desde un punto de vista filosófico para que estos intelectuales, políticos, gobernantes, filósofos, escritores, etcétera, puedan aceptar el mensaje de la buena nueva. En sentido estricto, la patrística pertenece al periodo antiguo de la filosofía, ya que se desarrolla entre el siglo I y el 5 después de Cristo. El cristianismo fue inicialmente una secta judía. Recuerden, la palabra secta significa dividir, cortar, y es verdad, los apóstoles se habían dividido junto con los demás discípulos de la comunidad judía y eran vistos así como una secta. Y como tal, reunía la misma serie de influencias que el resto de las sectas judías. Es decir, así como la comunidad judía se había separado, los apóstoles también habían grupos separados de la comunidad judía, por ejemplo, los esenios, eh, los celotes, etcétera, que influenciaban, según su entendimiento, su pensamiento en la comunidad judía. Características doctrinales comunes de los padres de la Iglesia. Ya hemos mencionado que el cristianismo nació durante el esplendor del dominio romano y de la cultura helenística, es decir, recuerden que Jesús cuando nace en la comunidad judía en Belén, pero el judaísmo no era un país, estaba gobernada por el gran imperio romano, por lo tanto era una pequeña provincia de ese esplendor del imperio romano gobernado por el César. Y la cultura helénica, donde la filosofía griega, en Atenas, en toda Grecia, pues era el boom de la época. Por tanto, tuvo que enfrentarse con profundas críticas de parte de los gobernantes y los filósofos. Es así que las leyes imperiales y la filosofía parecían opuestas al cristianismo. Sin embargo,
Los primeros padres apostólicos, se les conoce así porque es la generación después de los apóstoles, supieron acoplar cristianismo, filosofía y política de una manera armoniosa, tomando en cuenta que la exposición de las ideas cristianas en un mundo como el que describimos llevó a la creación de la primera literatura cristiana, incluyendo los evangelios y las cartas de los primeros obispos. Señalemos brevemente las características comunes de los padres que los padres presentan en sus obras. Vemos ahora las siguientes características. Diálogo con la filosofía para entender mejor los contenidos de la fe. Aprecio de la razón para enriquecer y hacer un discurso teológico correcto. Explicitación del mensaje de Cristo en el Evangelio, con el manejo de las autoridades apostólicas y la correspondencia del Nuevo Testamento con el Antiguo. El mantenimiento de la pureza doctrinal del cristianismo frente a las nuevas herejías e interpretaciones incorrectas de los temas centrales del cristianismo, y el uso de la lengua local para difundir o defender las ideas centrales del cristianismo en estilo elegante y conciso. En clase ahondaremos un poco más, pero ya voy explicando la importancia entonces de la filosofía para explicar la fe, en la primera idea. En la segunda, el aprecio a la razón. Antes era puro sentimiento, pura emoción, ahora es la razón que va a dominar. Explicitación del mensaje de Cristo en el Evangelio, es decir, dar a conocer la persona de Cristo, quién es Cristo, desde los escritos de las autoridades apostólicas, y quién es Cristo desde el Antiguo y Nuevo Testamento y su relación entre ambos testamentos. El mantenimiento de la pureza doctrinal, es decir, que no entren ideas erróneas a lo que la Iglesia enseña. Y por último, el uso de la lengua local, importancia del lenguaje, de la lengua de los lugares de origen. Si se habla en griego, pues predicar en griego. Si se habla romano o latín, predicar en latín. Si se habla hebreo, se predica en hebreo, se enseña en hebreo. La importancia del uso del idioma de la época para poder transmitir el mensaje y los pueblos distintos puedan acoger la buena nueva de Jesús. Muchos padres de la iglesia hicieron una inculturación de las enseñanzas reveladas. ¿Qué significa la palabra inculturación? Es aplicar el evangelio según la cultura, según llevar el evangelio según la cultura, según la idiosincrasia de la gente. Con el idioma de la gente predicar la buena nueva, virtiéndolas en un lenguaje que fuera inteligible para los neófitos. Neófito significa nuevo, recién convertido a la fe, y que no altera el contenido doctrinal de aquellas enseñanzas. A decir de la mayoría de los padres, la fe busca el entendimiento, es decir, quien no trata de entender lo que cree no cree bien del todo y no ha planificado sus facultades intelectuales. Por tanto, hay que tratar de explicitar las doctrinas de Cristo a fin de entenderlas y hacerlas vida de plenitud. Problemas fundamentales planteados y abiertos a solución. Debido a su formación clásica, los padres aprendieron a discutir sobre temas de importancia radical para el ser humano: la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la libertad del hombre, la felicidad eterna, etc. Son temas que de manera implícita, oculta, está en las Sagradas Escrituras, pero no se explicitaba, no se explicaba para los judíos cristianos de esa época. Entonces, entrar en contacto con los filósofos, con intelectuales, estos temas van a ser estudiados de la misma palabra de Dios. Es decir, aquellos temas que estaban ocultos ahora salen a la luz, salen explicitados, explicados de una manera más profunda, de una manera filosófica, para que estos intelectuales acojan el mensaje de Jesús. Planteándose en la autoridad de Cristo y valiéndose de la filosofía, dieron valiosas interpretaciones sobre el mundo, el hombre y la naturaleza de Cristo. Por ejemplo, presentaron al hombre como un ser compuesto, integrados por cuerpo, alma y espíritu. Sin estos tres componentes, el hombre no existe en plenitud. Por ejemplo, son ideas que no aparecen en la Biblia, que están de manera implícita, de manera escondida, por decirlo así, y los padres de la iglesia, para poder enfrentarse intelectualmente a estos filósofos, pues tenían que tocar estos temas y recurrían a la escritura para poder explicarlo. Y también a filósofos antiguos como Sócrates, Aristóteles sobre todo. Por tanto, la mayoría de ellos creyó que para
plenificar al hombre hay que buscar la plenitud integral, tomando en cuenta cada uno de los componentes. Eran las ideas filosóficas que los padres empezaron a enseñar dentro de la doctrina cristiana. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiar a los padres hoy? Si son del siglo I al siglo VI, VII, hoy siglo XXI, ¿qué importancia tiene? En el siglo XXI, ¿por qué debemos leer a autores de hace 1400 años? Simplemente por la perennidad y valor de sus enseñanzas. Sus escritos tienen validez hoy. Hasta el día de hoy lo van a tener siempre. Los padres son clásicos, hombres universales que tratan de los problemas fundamentales del ser humano. Los padres fueron a la vez hijos de su tiempo e hijos de Dios por medio de Cristo. Desde su cultura clásica supieron buscar el entendimiento de la fe con la plenificación de las facultades humanas, sobre todo de la intelectual. Ahora les dejo la tarea, les voy a presentar dos videos breves sobre San Agustín y San Ambrosio, dos padres de la Iglesia. Quiero que hagan un resumen de los dos videos sobre las palabras que ambos santos van a decir, tanto de Agustín como San Ambrosio. Es decir, son dos pequeñas tareas. Me lo mandan como siempre en Word para yo poder revisarles y ponerles su nota correspondiente. Nos vemos en nuestra próxima clase de Zoom. Agustín. Agustín, es tu turno. Adelante, pueden ver al obispo. Obispo Ambrosio. ¡Cuánto honor! Mi madre, Mónica. Ella es la que insistió en que viniera a veros. Es un honor conocer a la madre del nuevo orador. ¿Eres católica, hija mía? Sí. Esta vez somos mayoría. ¿Estáis preparando otro sermón? Oh, no. Son textos de Plotino. Plotino. Pero él no es cristiano. No, pero es un gran filósofo. Y hay mucha verdad en su trabajo. Y como dice el Evangelio, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Es decir, nadie contra vos estaría contra la verdad. Quien está contra la verdad, está contra mí. Y claro, por esa razón abandonasteis la sede del gobernador. Mis razones no son tan visibles, tan aparentes como se pueda pensar. No son visibles. Como el tema del espíritu del que hablabais en el sermón. Son las escrituras de San Pablo las que hablan de ello. Yo solo comentaba sus palabras. Invisible. Pero creador de vida al mismo tiempo. Sois un hombre inteligente, Ambrosio. ¿No encontráis todo eso difícil de creer? ¿Es el amor que sientes por tu mujer visible? Yo diría que no, sin embargo, sí. Sé que has podido crear una vida de él. Algo muy tangible. Me doy cuenta de que habéis indagado en mi vida. ¿No es eso lo que tú estás haciendo ahora? Os merecéis vuestra notoriedad. Seguro que en tu discurso para el emperador tú avanzarás mucho para establecer la tuya. Cartagineses, permitidme hablar. He sido llamado para emitir un juicio sobre vuestro debate. Escucharé atentamente a ambas partes. Juzgaré con imparcialidad. Y confiad en que la verdad que descubramos hoy os ayude a uniros. Abro oficialmente este debate e invito al obispo donatista Sidonio a que hable primero. Ilustre juez, hoy hablo ante vosotros, buenas gentes, de Cartago y ante Dios. Podría hablar de nuestra religión, del pecado, de la traición a las Escrituras.
o de la historia fracturada con nuestros hermanos católicos. Pero hoy quiero hablar de un hombre, un sacerdote, que ha sido el mayor pecador de todos. El obispo Agustín. Todos sabéis que llevo demasiado tiempo callado. Es hora de descorrer los pelos que han tenido escondida la verdad de vuestro querido obispo. Un hombre impío que ha representado a asesinos y a individuos de la peor catadura moral. Fue esclavo de la ambición que le llevó a buscar el éxito a través de su habilidad con la retórica. Un hombre de Dios, consumido por la lujuria, la avaricia y el ego. Y de un enorme narcisismo que le condujo a no adorar a ningún otro Dios más que a él mismo. Este debate es sobre la verdad. Pero esa verdad ha sido eclipsada por un hombre. No hay mayor pecador en todo el imperio que Agustín. El hecho de que se convirtiera en sacerdote es la prueba de que no se puede confiar en los católicos. Había decidido no participar. Pero ya que soy el principal asunto de la discusión, es mi obligación hablar. Sidonio está en lo cierto. Ambicioso, lujurioso, narcisista. Fui todas esas cosas. Pero Dios me dio una madre. Ella me enseñó que nada en este mundo material merece nuestra ambición. Dios me dio una mujer. Me enseñó que amar significa renunciar a uno mismo. Dios me dio un hijo. Y pensé que él había sido creado a mi semejanza. Después Dios me lo quitó, para enseñarme que fue creado a su semejanza. Ambicioso, lujurioso, narcisista. Yo fui todo eso. Y todavía lo soy. Como lo somos todos. Como lo somos todos. Pero ninguno está solo. Nunca. Ni siquiera en la desesperación o en la oscuridad. Dios está con nosotros. Dios es más hermano que ningún hermano. Más amigo que cualquier amigo. Más amante que ninguno.